Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bueno, mientras estaba aquí limpiando la azotea de mi casa, me puse a pensar. Hace unos días yo subí un video donde mostraba algunas anomalías descubiertas en la luna. Y es que yo estaba ahí en la luna, he dicho en la luna. Y es que yo estaba buscando a ver si encontraba alguna pista de algo anormal en la luna. Y sí, encontré varias cosas. Yo subí ese video y es este. Bueno, y después de eso me puse a pensar, digo, bueno, tal vez todavía se me habrá escapado algo, o alguna página de la propia NASA donde aparezcan algunos detalles que se le haya escapado a la NASA. Bueno, escapado entre comillas. Pero sí, es que son tantos y tantos kilómetros de búsqueda en Marte, en la Luna, otros planetas, que algo tiene que escapársele a la NASA, ¿no? Por supuesto. Y de eso es lo que le estoy hablando, ¿no? Y mientras que yo estoy trabajando acá, arreglando mis cosas aquí en la azotea, me puse a pensar en eso. Sí, ya sé que muchas personas dicen que en la Luna no hay nada, piedra y tierra, nada más. Pero también habemos miles de personas que creemos todo lo contrario. Hay muchas evidencias que muestran que en la Luna hay algo más. Yo creo que la Luna no es lo que nos han contado. Pero bueno, eso va a ser tema para otro día. Voy a bajar al departamento para ver si podemos encontrar alguna pista, algún rastro de algo que se le haya escapado a la NASA. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Vamos conmigo. Vamos. Muy bien, ya estamos aquí en el departamento. Vamos a entrar ahora para ver si podemos encontrar algo que se le haya escapado a la NASA. Bueno, buscando y buscando encontré esta página que por cierto es de la NASA y pude encontrar algunas anomalías. Pero lógicamente me costó bastante buscar y buscar, estuve mucho tiempo buscando, pero al final encontré esta página. Aquí debajo les dejaré el link. Voy a tratar de acercarme aquí a este cráter que dice Plaskett. Hay uno más chico a la derecha que dice Plaskett U. Aquí voy a acercarme un poquito más grande, ahí, todo tamaño. Aquí hay, aquí está como una especie de montaña. Es una montaña que termina en pico, por lo menos eso es lo que se ve en la sombra, ¿no? Pero eso no es lo anormal que encontré yo acá en esta página, que lógicamente lo que estamos mirando es la luna. Vamos a ampliar un poquito aquí. No sé si ya se están dando cuenta ustedes que hay como una especie de sendero. ¿Lo pueden notar? Hay como una especie de sendero aquí. Y el sendero es bastante extenso. Y termina en lo que parece un cráter. Fíjense ustedes. Miren, ya vieron el cráter, ¿verdad? Ahí está. Voy a tratar de detenerme aquí. Ahí lo pueden ver, mucho mejor. Haciendo un zoom acá, se pueden dar cuenta ustedes que hay el sendero cuando llega al cráter. Hay como dos vías, dos sendas. Uno a la derecha y uno a la izquierda, pero en el centro del cráter hay como algo, un objeto ahí. Algo está ahí. Es evidente de que algo hay ahí. Y noten ustedes que el sendero no está con líneas continuas, sino que es con líneas discontinuas. Como si lo que se trasladó por ahí
lo hubiera hecho dando saltos. Bueno, eso es lo que yo puedo apreciar. Ahora vamos a ver esta montaña que al parecer termina en pico. El sendero tal parece como que está evitando los huecos o los cráteres. Fíjense, vean, algo inteligente hizo ese rastro. Ahora díganme, ¿qué figura ven ahí? Yo pienso que hasta un niño de 5 o 6 años nos podría decir fácilmente qué es lo que está mirando ahí. La verdad que no sé qué va a decir la NASA frente a esta fotografía. Eso es un ser humano, es una persona. Está bien claro, es una persona. Ahora, la NASA podrá eliminar esta foto, pero ya la tenemos en nuestra computadora e incluso en video. Eso es un ser humano, señores. ¿Cómo llegó ahí? No lo sabemos. La NASA sí que lo sabe. Veamos esta fotografía. Parece como si llevara lentes, o al menos eso parece. Esto es un ser humano. Indudablemente es un ser humano, porque miren, si se fijan en la espalda, es como que estuviera llevando una mochila, pero algo está cargando esa persona, y es un ser humano. Ahora, miren esta imagen. Yo quiero que ustedes puedan apreciar. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es eso? ¿Una soga? ¿Una cuerda? ¿Un lago? ¿Agua que se derramó ahí? ¿Un manantial? Y esto, miren. Aquí está como... es otra especie de pedazo de soga. Eso es lo que se ve ahí. Una soga, ¿no? Una especie de cuerda. Incluso se le ven como unos pequeños nudos. Ahora vamos a ver aquí esta imagen. Aquí vemos como especie de caminos, sendas. Y es bien grande. Y no vayan a decir que eso es un píxel. No, no, no. Miren cómo esta especie de soga toma la forma del terreno. Ahí lo vemos más claro. ¿Ven ustedes? Miren. Y hay dos. Ahí se ve cómo baja por el cráter ese cable, cuerda, camino. Miren, más cables a la derecha, ¿ven? Cable o soga, lo que parece. ¿Ven los nudos? ¿Logran ver los nudos? Esto está bien raro. Y esto es en la luna. Y este lo estamos mirando con Google Earth. Ahora, díganme ustedes, si esto que se está viendo acá no es lo que parece una nave. Y a juzgar, es bien grande. Yo calculo unos 180, 190 metros de largo. Más o menos por unos 30 de alto. Fíjense ustedes que incluso aparecen como unas huellas aquí debajo. Como que alguien caminó por ahí, algún vehículo transitó por ahí. Ahora, ¿no es esto una construcción? A mí me parece como una especie de estadio, una especie de coliseo. Se ve como si hubieran columnas ahí, o pilares, que producen unas sombras. Fíjense ustedes, y es de un tamaño considerable. ¿Y esto qué es? Una especie de construcción, una especie de nave. Eso no es una mancha, no es un píxel, eso está ahí. Qué raro, ¿verdad? Ahora vamos a mostrarle algunas de las fotografías que están en la web. Estas no las hemos tomado nosotros con el Google Earth. Son otras personas que las han subido a la internet. ¿Qué creen ustedes al respecto de todo esto? La NASA nos está ocultando no solamente que hay vida en otros planetas. En el planeta Marte, ahora estamos probándolo, que en la Luna también hay vida. La NASA nos debe y exigimos una explicación. Bueno, estamos un poco sudados porque estábamos en la azotea, pero ustedes comprenden. Quisimos hacerlo así un poquito más ameno. Aquí debajo vamos a dejarle el link de la página para que ustedes puedan entrar y ver si encuentran alguna anomalía, algo que se le escapó a la NASA o se me escapó a mí. Bueno, muy bien, gracias por sus suscripciones, gracias por sus comentarios, gracias por sus críticas, por favor, que sean constructivas. No importa, si ustedes nos quieren criticar por algo que ustedes ven que no está bien, queremos mejorar, necesitamos de ustedes, por favor, pero que sean críticas constructivas. Ustedes saben que trabajamos por todos ustedes y para ustedes.
Si encuentran alguna anomalía, encuentran algo raro en la luna o cualquier otra parte del universo, envíennos el video a través del correo electrónico que vamos a dejar aquí debajo. Si tienen también algún video que sea raro, algo que a ustedes les sucedió, nosotros lo vamos a analizar y con mucho gusto lo vamos a subir a nuestro canal. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir, pero siempre mandándole un saludo a todos ustedes, a Picavoz, a Magli 3, a todos, Benji Price, a todos. Si se me escapan muchos, son muchos, pero por favor entiéndanme. Como lo bautizó nuestro amigo Matías Ezequiel allá en el bello Ecuador, el grito de guerra, siempre tu amigo, el Cotorro.